Cuando estamos añadiendo ed en el pasado simple, es decir, que utilizamos verbos regulares a los cuales le estamos añadiendo ed, pues sí que tenemos que prestar atención a una serie de reglas. Rules. Aprovecho y digo la palabra en inglés. Rules. Entonces, esa serie de reglas. Vamos a ver. No es difícil. Vámonos con la primera. Entonces, en la primera, vamos a imaginarnos una palabra de una sílaba. One syllable. También que tenga una vocal, que acabe con una vocal. Acaba con una vocal y una consonante. Y que esta consonante, pues que no sea ni W, ni X, ni Y. Entonces, en este caso, se dobla la consonante. Como digo aquí, duplicates consonant. Entonces, vamos a ver un ejemplo. En este caso, yo tengo la palabra stop. Y yo digo, bien, una palabra de una sílaba. Bien se cumple, stop. Y ahora, en este caso, acaba en una vocal y con una consonante. Y luego después esta consonante estamos viendo que no es ni la W, ni la X, ni la Y. Por lo tanto, en este caso duplica. Y yo tendría esta palabra, stopped. Tengo que en el momento en el que yo le he añadido ed, duplica una P. Entonces, este es el primer caso. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que tenga una sílaba que acabe con una consonante, perdón, con una vocal y una consonante que no sea la W, la X o la Y. Y entonces, en este caso, pues duplicará. Bien, ahora vamos a mirar también un segundo caso. Si la palabra acaba en L, generalmente siempre se dobla. Mirar, por ejemplo, en este caso, yo tengo el verbo viajar, travel. Pues por lo tanto, esto duplicaría esta L y sería traveled. Hay que tener en cuenta eso, que esta generalmente, la L casi siempre, la L casi siempre va a doblar. Ahora, vámonos al siguiente caso. Vamos a ver si acaba en Y. Pero cuando acaba en Y, tengo que tener en cuenta que antes de la Y tenemos consonante. Entonces, cuando se da este caso, que tenemos aquí una Y, pero antes de esa Y tenemos una consonante, entonces esta Y cambia a una I latina. Por lo tanto, de ahí yo puedo tener como un verbo que es worry, pues si yo quiero decir que significa preocuparse, ¿no? El verbo preocuparse. Entonces, si yo lo quiero cambiar a pasado simple, pues yo diría worried. Como veis, aquí la Y ha cambiado a I latina y luego ya le he añadido ed, sin problema. Pero vamos a acordarnos de un caso anterior que lo vimos cuando estaba explicando en un vídeo anterior el pasado simple, y es que con play, aquí si yo le quería añadir la Y, simplemente le añadía, perdón, si le quería poner el pasado simple, simplemente añadía ed. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no cambio la Y a I latina? Pues simplemente porque justo antes de la Y tengo una vocal, en este caso una A. Entonces no tendría una consonante, que es lo que me pide. No la tendría. Por lo tanto, en este caso se añadiría solamente ed. Se cambia la Y, cambia a I latina solamente en los casos en los que anteriormente tenga
una consonante, como hemos visto aquí, worry, o por ejemplo, imaginaros el verbo intentar, try. En este caso, pues lo veo muy claramente, ¿no? La Y y delante una R, pues lo que yo tengo aquí, que esto cambia a I latina y le añado ed. Y tengo la palabra tried. Bien, ahora vamos a ver otro caso. Cuando yo tengo, en este caso, una palabra que acaba en acaba en la vocal E, por lo tanto, en este caso, pues como ya tengo la E, solamente añado la D. Se añade la E. Por lo tanto, en este caso, imaginaros el verbo vivir, live, que no confundamos con el sustantivo que es vida, life. En este caso, live. Esto yo ya tengo aquí que acaba en una E, por lo tanto, el pasado simple sería añadiéndole una D. Lived. Por lo tanto, ¿veis aquí? Lived, solamente añade la D. Por lo tanto, estas son las reglas que tenemos que tener en cuenta para añadir ed en los verbos regulares del pasado simple. Y muy sencillo. La primera, que tenga una sílaba, que acabe con una vocal y una consonante y que ninguna de estas vocales sea ni la W, ni la X, ni la Y, porque en este caso no duplicaría, pero cuando se da todo lo contrario, pues duplica. ¿Lo veis? Aquí tengo stop, el ejemplo, stop. He puesto, tengo una O que es una vocal, una P que es una consonante, pues duplica, stopped. La L generalmente siempre duplica y la Y, cuando anteriormente a la Y yo tengo una consonante, recordar una consonante antes de la Y, pues entonces en este caso cambia a la I latina y después se le añada ed. Por ejemplo, worry, worried, try, tried. Y finalmente, una cosa muy sencilla, cuando yo tengo una palabra que acaba en e, pues como es lógico, la e no va a duplicar, por lo tanto, en lugar de añadir ed, pues le añado la d nada más. Muy bien, pues a seguir practicando, que esto es muy sencillo. Ya una vez que se saben las reglas y que se saben sobre los verbos regulares, hay que pasar a los irregulares, que eso hay que aprendérselos de memoria.